grande y maravilloso que nos ha salvado. Había un detalle que faltó en la información de la cena del FEM, y es que va a ser de traje, no de traje porque no tengo traje, pero sí de que cada uno vamos a traer para comer y compartir juntos. La iglesia va a poner lo que es la bebida y cada uno de nosotros vamos a traer para compartir las cosas ricas que sabemos hacer, ¿verdad? Y disfrutarlas en esa noche tan especial. Muy bien, seguimos adelante, seguimos con la serie que se llama Con los pies en la tierra, ¿verdad? Somos seres espirituales, pero también terrestres, que necesitamos andar por este mundo. Entonces seguimos con esta serie y seguimos viendo la forma en que podemos hacer carne y vivir las enseñanzas que nuestro Dios nos dejó. El 31 de octubre, que viene ahora próximamente, aparte de ser el cumpleaños del pastor, ¿qué se celebra? La Reforma, ¿verdad? Muy bien, la Reforma protestante. Una fecha muy especial para nosotros los cristianos, porque celebramos que con la Reforma se hizo un antes y un después para la iglesia cristiana. Hubo un cambio tremendo en la vida de los fieles. Un acontecimiento que en 1517 marcó todo un movimiento y todo un cambio en la forma de pensar y de vivir el cristianismo. Justamente en 1517 la actividad religiosa, la práctica religiosa, se había convertido en una actividad que era exclusivamente de los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían tener ese acceso directo a Dios. La verdad de Dios había convertido casi en prisionera del clero, de los sacerdotes, y ninguno de los fieles podía tener acceso a ella si no era un sacerdote. Es así que eran los únicos que supuestamente tenían acceso a la verdad de Dios, eran los únicos que tenían la verdad de Dios, que conocían la verdad de Dios. Eran los únicos que podían servir a Dios. El resto de la gente no podía servir a Dios. Eran los únicos que tenían exclusividad de relacionarse con Dios. Por lo tanto, ellos eran los únicos que podían declarar el perdón de los pecados por medio de las confesiones. Fue Lutero, justamente un sacerdote, quien se esforzó en tratar de entender lo que significaba la iglesia y cuál era el lugar de aquellos que no eran sacerdotes, pero que vivían la fe. Entonces él se dedicó justamente a estudiar la palabra y a buscar fervientemente qué era lo real, qué era lo que Dios esperaba. Podía ser que solo un grupo de sacerdotes ministrara, sirviera, hablara con Dios y el resto de la gente no. ¿Era eso así? ¿Cristo no había hecho un cambio en la historia? Es así que este hombre se dedicó a estudiar la palabra y justamente fue alguien que quiso hacer práctica la palabra de Dios. Por eso, aunque estamos estudiando el libro de Santiago, lo interrumpimos por este recordatorio de una celebración como la Reforma Protestante, pero también porque este hombre fue un hombre que quiso vivir la palabra, quiso llevarla al pueblo, quiso que la gente pudiera entender qué significaba el Evangelio y cómo se debía vivir. Con los pies en la tierra. Entonces veremos el legado que nos dejó, legados prácticos para la Iglesia Universal. Hay muchas cosas que Lutero encontró, descubrió estudiando la palabra, pero hoy veremos simplemente una de los tantos puntos que él declaró, que él estudió, que él reveló a la gente común, a la iglesia. En su estudio de las Escrituras,
Lutero, este sacerdote, llegó a un pasaje en Primera de Pedro, un pasaje que le trajo una gran revelación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 y verso 9, le trajo luz a él sobre esta verdad que él decía, ¿cómo puede vivirse, verdad? ¿Cómo puede ser que solo un grupo tenga acceso a Dios después de que Jesús dio su vida por todos nosotros? Entonces, en el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificios como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estos pasajes, y vamos a ver otro después en Apocalipsis, pero este pasaje le trajo luz. Él se dio cuenta, wow, entonces hay un pueblo santo, hay un pueblo de sacerdotes, un pueblo redimido que necesita conocer este mensaje. Estos dos versículos le sirvieron a él para iniciar este estudio y llevar adelante lo que conocemos como el sacerdocio universal de los creyentes. El sacerdocio universal de todos los que creemos en Cristo Jesús. Lutero puso sus ojos también en el libro de Apocalipsis. Si lo vemos, Apocalipsis capítulo 1, se los voy a leer. Dice así, 1, 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este era el mensaje. Este Jesús que vino y murió por nosotros, restauró la relación de nosotros con Dios y nos hizo sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que guiaban al pueblo hacia Dios. Entonces, Jesús, por medio de la salvación, nos hizo que todos tengamos ese acceso directo a Dios. ¿Qué dedujo Lutero de estas afirmaciones? ¿Qué fue la verdad que de pronto el Espíritu le trajo un brillo a él, un brillo nuevo, y que estaba tan deseoso de descubrir esta verdad? A partir de la muerte de Cristo, el sacerdocio ya no era exclusividad de un grupo de personas, sino de todos aquellos que fueron redimidos por su sangre. Todos aquellos que hemos dicho un día, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados, Señor. Sé tú quien gobierne mi vida, salva mi vida, Señor. Todos formamos una gran familia de Dios y también somos el puente para que otros lleguen a Dios. Pero el mediador, el único mediador que existe, dice la palabra de Dios en Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Él es el único mediador. Podemos ser puentes nosotros, pero el que media para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios justamente es Jesucristo. Los judíos, que en ese tiempo estaban muy cerca de los cristianos, estaba todavía muy cerca el judaísmo y el cristianismo que estaba naciendo, tenían la figura del sacerdote, que era quien tenía el acceso libre hacia Dios. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era justamente el puente que acercaba a la gente con Dios, antes que Jesús venga. Antes de Jesús, el sacerdote era el puente. ¿Cómo lo hacía? Bueno, si yo cometí un pecado, la ley marcaba cuestiones, si era un animal, si eran cereales, diferentes tipos de sacrificios. Entonces, si yo cometí un pecado, yo iba al sacerdote, se lo daba y el sacerdote lo ofrecía a Dios. Y así eran perdonados mis pecados.
Entonces el sacerdote era ese mediador que acercaba justamente a las personas a Dios. Hoy nosotros somos las vías de accesos para que no mediamos, pero sí para que la gente conozca a Dios. Somos ese puente que acercamos a las personas a Dios. O sea que no necesariamente un pastor o un sacerdote tiene que ser quien ayude a una persona a acercarse a Dios, quien entienda que necesita ser libre de sus pecados, quien pueda encontrar la salvación. El sacerdote entonces, como decíamos, en ese momento era ese guiador hacia Dios. Hoy nosotros, como cristianos, y creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, cuando hay amigos o personas conocidas, que contándoles de Cristo, que viendo nuestras vidas, han querido entablar esta relación y les hemos guiado a hacer esta oración. Ellos han confesado sus pecados delante de Dios y los hemos acompañado en esa oración de decir: Señor, perdona mis pecados y entra a reinar a mi corazón. Cuando nosotros hacemos eso, somos ese puente, ese sacerdote que acompaña a las personas a encontrarse con Dios. Esta figura del sacerdocio es fundamental para la iglesia hoy. Y lo primero que vemos en Primera de Pedro, que leímos 2:5, es que el primer deber que tenemos como sacerdotes es justamente ejercer un sacerdocio santo. Dice justamente que vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Está hablando a una iglesia, está hablando a gente común y corriente, no está hablando a líderes, a religiosos, sino está hablando a gente corriente que le pedía que ellos fueran santos, sacerdocios, un sacerdocio santo. ¿Qué significa que tenemos que tener un sacerdocio santo? Significa vivir una vida que le agrada a Dios, una vida con los pies en la tierra, ¿verdad? Pero viviendo justamente lo que le agrada a Dios, lo que Dios desea para nosotros, buscando su voluntad, una vida transparente, una vida sin dobles intenciones, una vida que pueda ser leída por nuestros familiares, amigos, conocidos, porque es así. No está escondiendo nada, no está guardando nada, no está buscando un interés, sino una vida que es limpia delante de Dios. La vida de santidad significa motivaciones puras, intencionalidad pura y transparente. Es un desafío para nosotros como creyentes y como iglesia. Hoy es urgente que ejerzamos este sacerdocio santo. Un sacerdocio santo es una vida que honra el nombre de Dios. Una vida santa es una vida consagrada a Dios. Una vida que dice: Señor, acá está mi vida, tómala, recíbela, haz con ella lo que tú quieras. Me pongo en tus manos, mis dones, mi talento, lo que soy, lo que tengo, úsalo. Muéstrame tu voluntad. Es hacer las cosas solo agradando a Dios y buscando el bien de los demás. Parece simple, ¿verdad? Sacerdocio santo delante de los demás. ¿Cómo hacemos el vínculo con las personas para que se acerquen y conozcan a Dios? Justamente el representante ante Dios era el que oficiaba las ofrendas en el altar y el que ofrecía las oraciones por el pueblo. El sacerdote en el Antiguo Testamento representaba al pueblo delante de Dios y viceversa. Él reconciliaba a la gente con Dios. Y Pablo en la palabra dice también que nosotros somos embajadores y que estamos justamente para eso, para reconciliar al mundo con Dios. Nosotros somos los encargados de hacer que las personas que están lejos de Dios se reconcilien y se acerquen a Él. Si nosotros somos real sacerdocio, somos un sacerdocio santo, de alguna manera estamos siendo puentes para la gente que no conoce a Dios. ¿En qué medida nuestro sacerdocio está acercando o ahuyentando a la gente de Dios? ¿En qué medida estamos viviendo este sacerdocio en forma natural, en forma cotidiana, en nuestros trabajos, mostrando esa claridad, esa honestidad, en el lugar donde estudiamos, en nuestro vecindario, en nuestro hogar? Esa vida que agrada a Dios, esa vida que no esconde nada.
¿En qué medida entonces estamos acercando a las personas a Dios? Para que las personas puedan decir, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero tener lo que usted tiene. Yo quiero tener lo que Carolina tiene, lo que Wilfrido tiene, ese gozo que él tiene en su vida. Yo lo quiero. ¿Cómo puedo conseguirlo? Eso es lo que reflejamos. No es una vida de carga, sino una vida que glorifica el nombre de Dios. Si somos sacerdotes, debemos ejercer este sacerdocio santo que bendice y alaba el nombre de Cristo. El segundo deber que tenemos es servir a Dios en la manera que a Él le agrada. A veces decimos, sí, sirvo a Dios, pero ¿estamos sirviendo a Dios como Dios le agrada? ¿Estamos buscando realmente que lo que hacemos agrade a Dios? ¿Lo hacemos con ese gozo que sentimos porque es para Dios? No importa lo que haga. El pasaje habla de sacrificios espirituales. Somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. Como sacerdote, ofrecer sacrificios espirituales, ¿qué sería? ¿O qué serían los sacrificios no espirituales, verdad? Los no espirituales son los que el apóstol Pablo menciona, los frutos de la carne. Los que yo hago porque yo quiero. Entonces así cuando decimos, bueno, ¿podés servir, hermano, en tal cosa? Esto es lo que yo hago y no me pidan más. Hasta acá yo puedo, ¿verdad? No me pidan más porque yo más no voy a dar. O no me tomen en cuenta para nada porque yo tengo demasiadas cosas, conmigo no cuenten para nada. O yo hago esto, si les gusta, bien, si no, busquen a otro. Ese no es un sacerdocio santo, ¿verdad? Que busca hacer lo que a Dios le agrada. Es un sacerdocio que va basado en la carne, en lo que yo puedo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, pero no en lo que agrada a Dios. Este es un riesgo, ofrecer sacrificios que no son realmente del agrado de Dios, porque justamente no honran el nombre de Dios. Es un riesgo que todos corremos, sin importar el ministerio que tengamos. Cualquiera de nosotros podemos caer en esto, en ofrecer sacrificios a nuestra conveniencia y no a lo que Dios realmente quiere. Hoy no ofrecemos animales, hoy no somos sacerdotes que ofrecemos animales, ofrendas para que la gente se acerque a Cristo. Hoy acercamos a la gente por medio del sacrificio que Jesús hizo, una vez y para siempre por todos nosotros. Un sacrificio espiritual entonces es motivado y moldeado por esa vida de amor y pasión por Cristo, de entrega a Él, de querer que todos se acerquen a Él, de querer que más gente de alrededor que están sufriendo, que están padeciendo, que no encuentran la paz, puedan conseguirla. Es esa búsqueda de Dios de decir, Señor, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo dar por el otro? ¿Cuánto me puedo sacrificar por el otro? A veces somos tan limitados, ¿no? Cuando estábamos en Costa Rica en el seminario estudiando, hablé con una persona y le digo, mira, no teníamos vehículo y a veces era complicado en la madrugada y estaba por nacer nuestro bebé y le dije a esta persona, si nace en la madrugada, ¿puedo llamarte? No, me dijo, si es de día, sí, pero si nace en la madrugada, yo no me levanto para nada. Ah, bueno, qué servicial el hermano, ¿verdad? Bueno, entonces, bebé, tenés que nacer de día porque si no estamos perdidos, ¿verdad? No hay quien te lleve. Entonces, uno dice, pero hubo otros que sí, dijeron, no importa, a la hora que sea, agarrá el teléfono y llámame. Qué diferente actitud, ¿verdad? Cuando limitamos, hasta acá. O cuando decimos, estoy para servirte, estoy para ayudarte, estoy para acompañarte. Ese es el verdadero sacrificio espiritual. Pero hay algo más, especialmente cuando tomamos este sacerdocio, que dice en el 5b, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados por medio de Jesucristo.
¿Qué serían los sacrificios espirituales? Saben que cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, ahí el apóstol nos dice qué serían estos sacrificios. Dice el apóstol, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen tu nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios son los que se agrada Dios. Ahí no nos dejó atrás, no nos dejó escondido el apóstol. ¿Qué son esos sacrificios que Dios desea? Frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Qué hablamos con nuestros labios? ¿Qué decimos con nuestra boca? ¿Alabamos a Dios con ellos? Cuando nos juntamos con otros, sean cristianos o no sean cristianos, ¿bendecimos a las personas? ¿Bendecimos el nombre de Dios? Cuando nos encontramos con alguien, tenemos esa delicadeza de decir, hermano, ¿cómo estás? Hoy el Señor me habló con tal versículo y viera qué bendición, te lo comparto, te puede servir. ¿Hablamos de esas cosas? ¿Hablamos de lo maravilloso que ha sido Dios? ¿Hablamos de los testimonios preciosos que tuvimos el domingo pasado con los que se bautizaron? Testimonios que mostraban el cambio que Jesús puede hacer en las vidas. Qué bendición, qué gozo el saber que hay personas que siguen conociendo a Jesús y disfrutando de esa vida en Cristo. Compartimos lo que es Dios, frutos de labios que confiesen su nombre. Qué importante, somos sacerdotes, representamos al Dios verdadero. ¿Qué confesamos con nuestra boca? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Pensemos antes de hablar. Meditemos si lo que vamos a decir son cosas que edifican, que motivan, que exaltan el nombre de Dios. Porque eso son los sacrificios espirituales que Dios quiere. Pero el segundo dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. De esta manera, nuestra vida acerca a las personas a Dios. Cuando de nuestra boca sale bendición, cuando de nuestra boca salen palabras que glorifican el nombre de Dios. Y cuando ayudamos al que está en necesidad, cuando somos parte del que nos necesita, cuando hacemos el bien al que sabemos que está en necesidad, cuando nos ofrecemos sin que nos pidan, ahí estamos. Sacrificios espirituales. La palabra sacrificio es una palabra que no está de moda, ¿verdad? No es como que la palabra top, que todos, yo quiero sacrificarme, ¿no? Es que todos buscamos. La palabra sacrificio no es así como que está en la boca de todos y lo deseamos. La palabra de moda hoy es comodidad, no compromiso, no privación, no renuncia, no sufrimiento. Esas son las palabras de moda hoy. Pero sacrificio como que no entra mucho, ¿verdad? Cuando nos hablan de sacrificio empezamos, voy a orar, voy a ver lo que Dios quiere, espéreme. Y muchas veces esas son frases que quedan en el olvido. A veces sí, tomamos ese compromiso y oramos. Señor, ¿es esto para ti? ¿Es esto lo que debo hacer? ¿A esto me estás motivando? Ábreme puertas, muéveme, motívame. Hazme ver. Pero otras veces lo usamos como la frase para salir del paso y no poner las manos en el arado. Cuando nos hablan de sacrificio, a veces estamos calculando con nuestra mente si voy a salir ganando o no, si voy a recibir algo o no. Vivimos en un mundo donde todo se evalúa o se ve a través del éxito, a través de la ganancia, de la utilidad que voy a recibir. Entonces, la filosofía del mundo justamente no es dar, sino recibir. No estoy preocupado por lo que puedo dar, sino lo que yo puedo sacar de esto. Esto no es que está mal el ganar dinero, para eso trabajamos, vivimos. Pero cuando eso se convierte en la filosofía de nuestra vida,
cuando todo está enfocado en lo que puedo recibir, en lo que puedo ganar, en el beneficio que voy a recibir de esto, es allí cuando perdemos el punto de vista de que estamos haciendo una vida de sacerdotes que ofrecen sacrificio santo a Dios. Pedro dice ofrecer sacrificios espirituales, o sea que hay sacrificios que no son espirituales, ¿verdad? Puede hacer un sacrificio que pueda parecer una gran obra, pero realmente no es un sacrificio espiritual, sino es un sacrificio que lo hace porque le sobra el tiempo, porque le gusta ese tipo de cosas, lo entretiene, porque no demanda mucho, lo hago en el tiempo libre, pero ¿es realmente lo que Dios está pidiéndole? ¿Lo puede hacer con esa pasión de entender qué es lo que Dios le está pidiendo? Que lo hace para Él. Hagamos lo que hagamos. El hacer las bolsas de compasión para regalar a la gente, el atender a la gente y cuando llega con una sonrisa decirle bienvenido a casa, todo eso es para Dios y lo hacemos entendiendo eso. Lo disfrutamos porque lo hacemos para Dios, porque somos puentes para que las personas que atraviesan esa puerta sean bendecidos en este lugar. ¿Entendemos lo que es hacer todo para Dios? Nuestro sacerdocio tiene que tener esa direccionalidad de ser dirigida y guiada por Dios. Pero hay un tercer elemento que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y dice Levítico, hablándole a los sacerdotes, entre tanto el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido y nunca debe apagarse. Mantener el fuego ardiendo sobre el altar era responsabilidad del sacerdocio. ¿Qué significa esto? Hoy nuestra vida es el altar ofrecido a Dios. Una vida que está encendida por el Espíritu Santo. Una vida que tiene el Espíritu Santo ardiendo y es lo que lo motiva y nos anima a ir adelante con el Evangelio, con lo que hacemos, con lo que servimos. Cuando no hay fuego, no hay calor. Y cuando no hay calor, no hay pasión por lo que hacemos. Cuando no hay fuego, no hay luz que alumbre y somos incapaces de mostrar a Cristo. Cuando no hay fuego, lo que pretendemos hacer para Dios es una carga. Otra vez me tocó a mí. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Uy, ¿solo yo voy a ir? Hago las cosas y me quejo. Miro a quien no hace nada y regaño. Estoy teniendo una carga. Nuestro pastor de la juventud decía, para algunos la vida cristiana es un collar de melones. ¿Se imaginan? ¿Saben lo que pesa un melón, verdad? Y llevar varios melones, como que yo cuando él lo dijo esa vuelta me dio tanta gracia y digo, qué tremendo, qué difícil que llevar una vida así. Porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Entonces nos quejamos, estamos de mal humor, a veces no lo hacemos, si encontramos una excusa no venimos. Gracias a Dios por los 250 hermanos que están dispuestos a servir y que han servido en este año. Gracias a Dios porque los hemos visto y a muchos de ellos los hemos visto con una sonrisa, con un agradecimiento a Dios, con testimonio fresco de lo que Dios hacía en lo que ellos estaban haciendo. Cuando los que van a visitar los alcohólicos, la hermana Maricruz me manda foto y me dice, hermana, esto es lo que pasó hoy, motivada, y me cuenta y me escribe. Qué lindo, lo disfruta. Y me dice, hermana, no sabe qué lindo, cuántos recibieron a Cristo y cómo pudimos compartir y darles de comer. Qué lindo. Ese gozo por poder hacer algo por los demás. Ese gozo porque saben que estamos siendo puentes con esas personas para acercarlas a Dios. Si todos somos sacerdotes, la pregunta es, ¿estamos ejerciendo ese sacerdocio santo? ¿Estamos ejerciendo un sacerdocio en que servimos como a Dios le agrada? Si no es así, tenemos que revisar nuestra vida.
la llama puede estar apagada o apagándose. Esa llama que es el Espíritu Santo puede ser que no esté o que esté tan tenue que necesitamos reavivarla. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Altar es sinónimo de consagración y fuego es justamente el sinónimo del Espíritu de Dios. Significa que si no hay consagración en nuestra vida, no puede estar el fuego del Espíritu obrando en nosotros. El Espíritu de Dios, el que nos impulsa a buscar más y más de Dios, a mantener esa relación fresca con Dios, ese orar ante las cosas que no entiendo, ante las cosas que me preocupan, ante las cosas que hubiésemos preferido que fuesen diferentes, pero no lo son, ante las cosas que a veces no se dan, las intentamos y no se dan. Decimos, ¿por qué, Señor? Tener el Espíritu de Dios es, Señor, mi vida es tuya. Haz con ella lo que tengas que hacer. Voy a aceptar lo que tú tengas para mí, porque viene de ti. No es mi decisión, no es la circunstancia. Es lo que me tocó. Pero agarrado del Espíritu de Dios, con ese consuelo, con ese amor, y decir, Señor, no tengo lo que yo quisiera, pero yo quiero dar a otros. ¿Qué puedo hacer por otros? Está bien, yo quizás en este momento no estando trabajo que quería o esta sanidad que necesitaba, pero no la tengo. ¿Qué puedo hacer, Señor? Hay otros que necesitan, hay otros que tienen más necesidad que yo. Que tu Espíritu me guíe para acercar a esas personas a ti. Pero cuando no está ese Espíritu, no hay sentido en lo que hacemos. Hay fatiga, hay cansancio, hay depresión. Muchas veces porque este fuego, como decimos, se está apagando. Pero cuando actuamos por el Espíritu, no hay obstáculo para ir a la presencia de Dios. Para arrodillarnos vez tras vez y clamar, Señor, yo quiero que tu Espíritu venga a mi vida, que tu Espíritu me fortalezca, que tu Espíritu me use como puente para alcanzar a otros, que me haga alumbrar a otros que están necesitados, a otros que no tienen nada o tienen mucho, pero no te tienen a ti. Se van a perder si se mueren una eternidad en el infierno porque no te tienen a ti. Día tras día muere gente. Día tras día muere gente, niños, jóvenes, adultos, que están lejos de Dios. Y nosotros debemos ser ese puente. Volviendo a Lutero, ante la corrupción que existía en el siglo XVI, la voz de este monje se levantó. Ante una iglesia que no reaccionaba, una iglesia que se preocupaba más por recibir dinero, por construir, por hacer, y estaba lejos de Dios. Había perdido la visión de ser ese puente de Dios. Él vio el error. Él vio el error de la iglesia y buscó la forma de acercarse a los líderes. No fue por atrás, no hizo manifestaciones. No. Él buscó a los líderes. Fue con la palabra y les dijo, por favor entiendan, nos estamos equivocando. Estamos haciendo que la gente se pierda esto maravilloso de tener una relación con Dios. Estamos quitando el valor del sacrificio de Cristo. Lo estamos quitando porque la gente no lo puede aprovechar, no se puede acercar a Dios. Y Jesús para eso murió, para acercar a la gente a Dios, para que ya no necesitemos a nada ni nadie, sino solo a Jesucristo. Y así nos acercamos a Él. Este sacerdote hizo eso. Le costó ser perseguido, ser acusado, que hablaran mal de él. Pero la convicción de él estaba en lo que había encontrado en la palabra. Y sus intenciones no eran dañar la iglesia. Por el contrario, eran edificarla, llevarla a un nuevo nivel, hacerla crecer. Pero no lo entendieron. Entonces vino la persecución. Y tuvo que huir, tuvo que esconderse. Y gracias a Dios que el mensaje no era solo de él, sino que Dios lo estaba guiando. Y por eso, aunque esto fue en el 1517, aún hoy seguimos disfrutando de esos beneficios que nos dejó la Reforma, que es el acercarnos a Dios con completa libertad, con
completa certeza de que Dios nos escucha, de que Dios está allí porque quiere, nos ama, quiere guiarnos, quiere acompañarnos, quiere mostrarnos que a veces estamos enfrascados en algo y hay mucho más. Pero estamos tan enfrascados en algo que queremos que no nos damos cuenta de todo lo maravilloso que Dios puede darnos si abrimos nuestra mente, nuestro corazón y si ponemos nuestras vidas a los pies de Él. Gracias a Dios, porque sabemos que muchos estamos en eso. Hemos entendido esta misión. Pero si sentimos que hay algo que nos falta, si sentimos que ese fueguito está muy tenue, esa pasión que tenemos que tener por hacer las cosas para Dios, por servirle, por agradarle, por alcanzar a otros, se está apagando. Hoy podemos decir: Señor, mi vida es tu altar, enciéndelo, enciéndelo. Y aquí tenemos un altar. Y aquí tenemos la oportunidad de decir: Señor, quizás no estoy del todo bien o me falta o me he apagado en este tiempo, pero yo quiero ser ese sacerdote que alumbra, que muestra tu luz, que acerca a otros a Cristo. Hazme brillar, Señor. Hazme brillar. Habrá alguien esta mañana que quiere pasar y quiere decir: Señor, quiero entregar mi vida a ti. De esto se trata la santidad, de decir: Señor, mi vida está consagrada a ti. Tómala, úsala, ayúdame a ser como tú quieres que sea. Quizás lo estoy haciendo, quizás necesito más de Él. ¿Cómo me encuentro? No tengamos pena, no tengamos pena. Dios está aquí y Él quiere, por medio de su Espíritu, llenar nuestras vidas. Él quiere tocar nuestros corazones. Él quiere que seamos esos sacerdotes, esa nación santa, ese pueblo escogido por Él, que alumbre, que muestre, que hable, que cuando nuestras bocas se abran sea porque vamos a glorificar a Dios, porque vamos a acercar a esta persona a Dios, porque le vamos a hablar de la fe en Cristo Jesús y no de lo mal del país, del mundo, de lo que se viene, sino de lo que Cristo puede hacer en su vida si las pone a sus pies. Gracias a Dios, porque todavía nuestros corazones están sensibles a lo que Dios quiere hablarnos. Gracias a Dios, porque todavía podemos reconocer que solo no vamos a hacer nada, o que en nuestra fuerza las cosas no son lo mismo, pero que en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a lograr todo. Vamos a orar. Y si usted está allí orando y siente que su relación está bien, ore por los hermanos que están aquí. Oremos por unos por otros, porque de eso se trata, de orar unos por otros, de buscar la presencia de Dios y de pedir que el Espíritu Santo toque nuestras vidas. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues atento a nosotros. Gracias por esta verdad maravillosa, que no se reservó simplemente para unos pocos, sino que se abrió para que todos nosotros podamos ser ese pueblo santo, esos sacerdotes santos que llevan tu nombre, que exaltan tu nombre, que alumbran en donde quieran que están. Gracias, Dios, porque esta verdad a muchos de nosotros ha llegado por años y lo hemos vivido día con día, buscando la presencia tuya, buscando tu cuidado, tu dirección. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta mañana, cada uno de los que están en este altar.
Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en sus vidas. Señor, ayúdales a encontrar en ti el descanso, la paz, a encontrar en ti la fortaleza para poder expresar frutos de labios que glorifiquen tu nombre, para no cansarse de hacer el bien, para no cansarse de servir, para reflejarte a ti, Señor. Bendícelos, Padre Santo. No permitas que se levanten de este lugar de la manera que vinieron, Señor. Muéstrate, manifiéstate, glorifícate en sus vidas. Te necesitamos, Señor. Sin ti no hacemos nada. Sin ti el cansancio, el aburrimiento llega a nuestra vida. Señor, renuévanos, motívanos, enciéndenos, levántanos, Señor. Con tu Espíritu Santo no es algo nuestro, no es algo mío que les pueda dar, no es algo que otro pueda dar. Es tu mismo Espíritu Santo que tú lo puedes dar, Señor, para que cada uno de ellos sea levantado y experimente esta vida en ti, Señor. Que podamos ser una iglesia de sacerdotes, de gente santa, que honra tu nombre, que exalta tu nombre, que vive para ti, que sueña para ti, que piensa para ti, Señor. Que tú seas nuestro sueño, nuestro desvelo, que el alcanzar a otros sea nuestra pasión, que el no dejar que otros se pierdan sea el deseo íntimo de nuestro corazón, sean conocidos o no, sean amigos o no. Que nuestra pasión seas tú, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro. Tú lo prometiste, que lo pida, tú se lo ibas a dar. Tú lo prometiste y tú no fallas con las promesas. Tu palabra es sí y amén. Tú prometiste que nos ibas a dar ese Espíritu Santo para ser fortalecidos en ti. Bendícenos, Padre, en esta mañana. Bendícenos, tócanos, Señor. Queremos brillar como hijos tuyos y ser ese puente que tú quieres que seamos. Señor, nos levantamos de este lugar con la convicción de que tú respondes, de que tú llegas a nosotros, que cada mañana podamos glorificar tu nombre, agradecerte por lo que haces en nuestras vidas y salir al mundo que nos espera en tu poder, con el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, oramos, agradecemos por lo que has hecho y pedimos por lo que harás. Amén. Dios les bendiga.